Saludos, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, @Julio Coco, en Instagram, @Julio.coco. Bienvenido a este microbeta de audio hoy, 28 de agosto del año 2024, a un mes de las elecciones del 28 de julio. Y bueno, vamos a ver cómo estamos hoy. Primero, una anécdota personal. A la hora de que estoy grabando este microbeta, vi las declaraciones de Delsa Sonórzano, de Perkins Rocha, a quien secuestraron el día de ayer, y Juan Carlos Caldera, diciendo que no los dejaban entrar a la sala de totalización del CNE, es más, no los dejaron entrar al CNE. Y ahí ya yo sabía por dónde iban los tiros. Y hoy, 30 días después, de hecho hoy, exactamente a las 12 de la noche, vence el plazo de ley para que el CNE publique los resultados de la elección presidencial, los cuales aún no han sido presentados. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos días? Lo primero, apareció el rector del CNE, Eulogio del Pino, con un comunicado, con una entrevista que más bien parece un cuento en el New York Times, que generó mucha confusión debido a algo que quiero señalar. Se levantaron demasiadas expectativas falsas, contrainformación, desinformación sobre que el rector del Pino tenía los resultados electorales y esas eran las pruebas que iba a entregar a las organizaciones internacionales y gobiernos. Información que resultó ser falsa, y gracias a esa información falsa muchas personas atacaron de manera insana al rector del Pino, quien, vale destacar, hizo la comunicación y la entrevista con el New York Times desde la clandestinidad. Es decir, no se sabe dónde está todavía el rector del Pino. Y al ver la respuesta a ese comunicado y a esa entrevista que dio el alto chavismo, bueno, podemos entender claramente que está en riesgo su vida y su captura. Sin embargo, tal como lo señalé en la red social X, para mí lo que dijo el rector del Pino, que fue confirmar más o menos lo que había ya dicho el Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU, para mí es ganancia, porque el rector del Pino no entró allí para hacer elecciones libres ni para defender a la candidatura opositora. De hecho, el rector del Pino participó del famoso referéndum del Esequibo. Entonces yo creo que ya esto es ganancia y es una página que debemos de pasar. Todo esto en el contexto del dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quien dice que lo que dijo el CNE es cierto y el CNE hoy se le vence el plazo para decir qué es lo cierto y lo falso, es decir, los resultados. Y el CNE emite un comunicado que, oye, de verdad da como risa, porque dice que acata la sentencia del TSJ y esa sentencia del TSJ dice que el CNE tiene razón, que el CNE tiene razón. Y entran en un loop, y repito, hoy a un mes no tenemos resultados legales ni legítimos de la elección presidencial venezolana del 28 de julio. Ahora bien, en estos días se reactivó la web del CNE por muy poco tiempo y luego fue suspendida nuevamente. Vi muchos especialistas, expertos, informáticos que ingresaron, contrastaron los nombres y la cédula de miembros de mesa con respecto a los nombres y números de cédula de miembros de mesa que firmaron las actas que publicó María Corina Machado y coordinaban, es decir, tuvieron que detenerla, y porque entonces eso convalidaba lo que presentó María Corina Machado en su página web. Y algunos empezaron a buscar entre la lista de los secuestrados políticos, que tal cual lo ha dicho el mismo alto chavismo, lo ha dicho María Corina, Provea, Foro Penal certificado por la OEA, son más de 2.500. Y entonces estaban viendo cuántos miembros de mesa estaban presos e inmediatamente trancaron la web de nuevo. Y por ese asunto, porque esa es la justificación, esa es la excusa, se le han emitido dos citaciones al presidente electo Edmundo González Urrutia para que se presente a la fiscalía para investigar esto de la web y de las actas, y no ha atendido. Y el día de hoy, el fiscal chavista dijo que se le vuelve a citar y que luego de esa citación
pasará a mayores porque lo que dicta la ley es que con 3 citaciones luego viene que lo van a buscar por la fuerza para que declare. Y bueno, esto lo voy a terminar de comentar al final. Vi muchas preguntas, muchas inquietudes por los cambios en los ministerios, vi reacciones de todo tipo. Y mi querido suscriptor, mi querido suscriptora, te voy a ser franco. Estos cambios ministeriales no cambian absolutamente nada. El poder real no depende del cargo. O sea, no es que Diosdado ahora tiene más poder porque es ministro del Interior y Justicia. Eso no es cierto. Y no es que Delcy Rodríguez tiene más poder porque ahora, aparte de vicepresidenta, es ministra de Petróleo. No, no, el poder en su estado más puro y sobre todo cuando no hay ley y no hay moral, es total y se ejerce. Ahora, ¿qué sí es todo esto? Una demostración de poder que genera miedo. Incluso vi algunas declaraciones, incluida la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que aumentan, es más, ayudan a la estrategia de terror y pánico que pretende sembrar Nicolás Maduro en la sociedad. Pero de fondo no hay ningún cambio porque ya Diosdado tiene todo ese poder y Delcy tiene todo ese poder. Algunos cambios menores tienen que ver más con un reacomodo para la estrategia represiva. En el medio de todo esto, y ahora voy a entrar en la materia de hoy, porque hoy pasaron varias cosas, no las voy a nombrar en secuencia, sino cómo funcionan a nivel sistémico. Todos sabemos que María Corina Machado convocó calle inteligente, así lo supo decir, para el día de hoy, 28 de agosto, un mes de las elecciones. Dio una alocución desde un camión 350, porque el camión de la Libertad ya se lo robaron, y en paralelo hubo una sesión de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos de la OEA que recibió una presentación de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Venezuela. ¿Por qué comento las dos cosas? Primero, Edmundo González, que por cierto hoy cumple 75 años, no estuvo en esa manifestación, ni en ese discurso de María Corina. Y al terminar hubo una persecución donde secuestraron a Viallo Pileri, a su hijo Jesús y a las 2 personas que iban con él en el carro e intentaron capturar de nuevo a Juan Pablo Guanipa y no lo lograron. Y sobre eso ya dije algo en mi Twitter. Pero lo importante y lo que me pareció cumbre de este discurso de María Corina de hoy, que me parece que es el discurso más pesado que ha dado luego de las elecciones, es que dio una mirada tridimensional muy breve, en palabras muy digeribles, de todo el conflicto, en qué estatus estamos. Y quiero resaltar 3 cosas. La primera, lo comenté también en la red social X, qué fuerte para la comunidad internacional y para cualquier persona que no esté bien informada de lo que ocurre en Venezuela, que María Corina Machado le pida a los presos comunes de los penales que proteja a los adolescentes secuestrados políticos por la dictadura. ¡Qué fuerte! Esto es un mensaje tremendamente duro. Muchas personas lo comentaron, que lloraron, que se sintieron mal, porque es una bofetada de realidad que haya delincuentes con códigos, tal cual como lo dijo María Corina, y principios superiores a los de algunas personas que se dicen que son el gobierno, la autoridad y la ley. Y ese pedacito de ese discurso tiene una resonancia inmensa porque también repasó todos los acontecimientos postelectorales, los 2.500 presos, la cantidad de mujeres, niños, torturas, dirigentes políticos presos, y sobre todo que a ella le afectó mucho ayer el secuestro de Perkins, quien es su abogado y su amigo, y hoy el de Viallo Pilieri, que tiene mucho tiempo de amistad y haciendo más que alianza política, sino hermandad de lucha. Y este mensaje se tiene que oír afuera porque todo el mundo hoy me han estado preguntando muchísimo, pero ¿qué significa esto? Bueno, significa esto, que estos tipos son peores que los delincuentes. Ese es el mensaje que dio María Corina. Lo segundo que dijo María Corina, que me primero hay que rescatar, es que hay avances en su estrategia. Es decir, para toda esta discusión que hay en las redes sociales sobre el famoso plan B, María Corina lo despeja. Dice que no hay plan B. Dice que hay avances en el plan A. Y acto seguido dice que harán ceder a Maduro.
Al terminar dio unas breves respuestas a la prensa y añadió en una entrevista donde reconoció que el proceso va lento y que hay que insistir en la interlocución de Brasil y de Colombia. Eso es fundamental. En su opinión y en la opinión de cualquier persona que entienda política elevada en este contexto. Sin embargo, eso coincidió con unas declaraciones del canciller brasilero Celso Amorín, quien dijo que para Venezuela no hay salidas mágicas. Eso es lo primero que dijo. Y lo segundo, insiste en que el destranque está en una repetición de elecciones antes del 10 de enero. Y esto es importante lo que está diciendo Celso Amorín, más allá de que no voy a repetir lo que implica repetir las elecciones, porque ya lo he explicado en otros audios, en otros videos y también en mi entrevista en La Gran Aldea. Es que Celso Amorín le está poniendo fecha límite a la eventual negociación que sigue sin iniciarse de manera sensata, de manera seria. En paralelo, entonces ahora me devuelvo al asunto de la OEA, se dio un debate a la hora de grabar este audio. Todavía ese debate no ha culminado. Yo quería esperar para ver cuál iba a ser la resolución, pero no puedo esperar porque hay problemas de internet, de luz y no me va a pasar lo de anoche porque este microbeta debió salir anoche. Pero en esa sesión del Consejo Permanente de la OEA se están diciendo cosas tremendamente duras en el marco de dos eventos que no terminan de concretarse y que quiero aclarar a usted que siempre me oye. Por un lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por otro lado, Chile como país, quieren intentar una solicitud ante la Corte Penal Internacional para lograr la orden de captura contra Nicolás Maduro. En el caso chileno, hubo un acuerdo consensuado, la izquierda, la derecha, hasta los comunistas, votaron para que el presidente Boric lo haga, porque en todo caso le corresponde al presidente Gabriel Boric, no al Congreso chileno. Y en cuanto a la OEA, Luis Almagro lo ha dicho en tribuna oficial, pero eso no se ha hecho efectivo porque tiene que acompañarse de un acuerdo y de un expediente. Y esto para aclarar algunas cosas, ¿no? Ahora bien, ¿en qué estatus estamos? Y voy a presentarte lo que dijo el embajador de Uruguay ante la OEA, el señor Washington Abdala, y mira lo que dijo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Eso resume el estatus actual de la sociedad interna acá en Venezuela, de los que estamos dentro de la patria. Y sobre eso quiero empezar a comentar por un tuit que me llamó mucho la atención y que voy a comentar en positivo y como ejemplo del filósofo Eric del Búfalo, quien daba una referencia del ajedrez sobre todo esto. Él decía que capturaron peones, capturaron alfiles, capturaron una torre y ahora van por la reina. Y sí, lo que luce en todo esto es que Maduro, que siempre fue muy habilidoso junto a sus equipos para jugar a la política en varios tableros, al negarse totalmente a cualquier negociación extranjera, porque esta es la realidad, por lo visto ya ni siquiera se está comunicando para buscar una solución a esto, ni con Brasil ni con Colombia, lo que hacen es responder de manera airada, aunque más airada aún fue la tajaperro entre el dictador Noriega no, ¿qué se llama ese tipo? El de Nicaragua, es que le tengo tanta bronca que ni me acuerdo el nombre, con Gustavo Petro de Colombia. Es decir, ya la izquierda, como lo expliqué en el audio anterior, está fisurándose y eso también hace que esa estrategia internacional de negociación cada día merme más. Entonces Maduro y el alto chavismo siguen, tal cual como lo planteé, en su inercia, en su estrategia de mentira, terror, persecución, y al que no le guste. En ese respecto hay que decir algo fundamental. La estrategia de Maduro dentro de Venezuela va a un ritmo muchísimo veloz a
las negociaciones que no se inician a nivel internacional y a las presiones internacionales que no vemos públicamente. Porque hasta ahora lo que hemos visto es puros comunicados y llamadas telefónicas que presumimos que se hacen. Y en ese respecto, aunque yo comprendo que todo esto de los comunicados, las resoluciones, las posiciones políticas, las posiciones diplomáticas, son parte de un acumulado para llegar a algo, ya la sociedad interna no resiste la lentitud de la burocracia internacional o de las posibles y eventuales presiones que pueden ejercerse sobre la dictadura con respecto a nuestro modo y la forma en la que estamos viviendo hoy. Porque tal cual lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo presentó así hoy ante el Consejo Permanente de la OEA. Y dicho por María Corina hoy en su alocución, este estado de terror es insostenible. Es insostenible para todos los que estamos aquí. Y creo que alguien que lo explicó muy bien fue en el videíto que colgó Juan Pablo Guanipa a primeras horas de la noche, donde hablaba de que, bueno, sí, que es la segunda vez que intentan atraparlo y él no se deja. Y que agradecía todos los gestos de buenos deseos y buena voluntad. Pero que esto indigna, o sea, esto no se puede seguir viviendo. Y cuando ponemos a ver, va solamente un mes y ha pasado como un año para los que estamos aquí y sobre todo para los que estamos involucrados de una manera u otra. O sea, son miles las personas que están en esa palabra que se puso de moda ahora, que se llama resguardo, y es que gente que no está viviendo en su casa por temor a que la agarren, que la capturen, y estamos hablando desde personas que fueron miembros y testigos electorales, activistas de partidos políticos, activistas de organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos en toda su escala, a periodistas, comunicadores, y ya este estado de terror llegó al punto de la autocensura. Y voy a hablar de un hecho personal rapidito. O sea, yo tenía para esta semana, luego de mi entrevista en La Gran Aldea, bueno, a mí que siempre me han tenido bloqueado en los medios y bueno, así son las cosas. Yo me comunico con ustedes por acá. Pero luego de la entrevista en La Gran Aldea me salieron 3 entrevistas y la participación en un space de X. Bueno, en el transcurso de la semana, todos esos medios nacionales me cancelaron la entrevista y también cancelaron el space porque todos recogieron cuando capturaron a la periodista Carmela Longo en su casa y a su hijo, quien ya le excarcelaron, más no está libre porque tiene prohibición de salida del país ni puede estar hablando de su caso. ¿No? O sea, ya la prensa, incluso independiente, la de las redes, porque medios de comunicación masivos que transmitan la verdad en Venezuela no existe, ya comenzó la autocensura. Creadores de contenido como yo, que están en silencio hablando de cualquier cosa, o que están saliendo del país, y que están en resguardo, muchos. Incluso a algunos de ellos les envío un saludo, les envío un abrazo, y entiendo que incluso parece que contestarme un mensaje a mí también expone a la gente. Bueno, yo lo entiendo. Y lo que usted tenga que hacer para preservarse, quiero que sepa que yo lo apoyo y que te brindo todos mis buenos deseos y que no te pase nada. Pero esa es la realidad. Es decir, la estrategia de Maduro interna va avanzando y avanza tan fuerte que ya comenzó la ola migratoria. Ya empezaron a salir los videos tanto de la frontera con Brasil como de las fronteras con Colombia. Que todavía ya se ve el aumento del flujo, pero pronto va a reventarse. Porque en paralelo a esto, bueno, ya subió el dólar, obviamente, todo el mundo trabajando a media máquina, con terror. Bueno, hoy la cobradera de vacuna, tanto de la delincuencia como de los organismos, en su máxima expresión, y entonces ya la gente no puede vivir en terror, sin empleo y ahora con la nueva crisis de servicios públicos porque hay racionamientos eléctricos a nivel nacional. Y anoche, y por eso fue que yo no hice micro beta anoche, hubo un parpadeo eléctrico, aquí donde estoy se fue luego por 1 hora y media, y bueno, entonces, y allí yo no voy a caer en la cuestión de algún llamado ni nada de eso, pero sí, por una parte, María Corina, sus asesores, tienen que entender, y ahora voy a lo que decía de Búfalo en su tweet, que la velocidad con que estos tipos están implementando su estrategia contra la velocidad de la estrategia del plan A está trayendo consecuencias que la exponen. Y por eso creo que con la captura de Biagio Pilieri el día de hoy, creo que ya la estrategia de la calle no
no es viable en Venezuela en este contexto. No es viable porque lo que protege al manifestante en la calle es el volumen de manifestantes. Si hay 700.000, es distinto a que haya 3.000. Y lo que protege al dirigente de los organismos represivos es el volumen de personas. Si hay poco, es complicado incluso los planes de entrada, los planes de salida, los planes de resguardo. Y ya cuando vemos entonces que es casi inminente la orden de captura contra Edmundo, aunque considero por lo que he escuchado y uno que entiende estas cosas que la estrategia del alto chavismo es que tanto María Corina como Edmundo se exilien, pero si la estrategia del terror continúa y siguen desgajando los equipos políticos, los equipos comunicacionales y las personas que hacen saber y que hacen posible las cosas, evidentemente sí considero posible que le den orden de captura a María Corina Machado y se ejecute antes de que nos enteremos. Es decir, no es que va a salir el papel y luego la van a agarrar, no. Es que la agarran y luego sabremos qué fue lo que pasó. Y allí la comunidad internacional y quienes sean que se acordaron en esta estrategia de negociación y de diplomacia para disuadir a Maduro de una transición, en parte tienen responsabilidad de todo esto que está ocurriendo porque su ausencia total de presiones efectivas han hecho que el plan madurista avance con efectividad y celeridad. Ahora, con esto no quiero decir que vamos mal, es más, la gente me pregunta que cómo vamos, yo no voy a responder como cuando la era Guaidó de que vamos bien, para nada. O sea, Venezuela está en la mierda, ¿qué quieres que te diga? Pero una cosa es lo que nos está pasando hoy en un mes que mentalmente y físicamente nos parece un año, y otra cosa es que en una estrategia de largo alcance o de alcance mediano, ¿cómo vamos? Y en ese aspecto, repito lo dicho, los errores de Maduro lo están llevando a una estrategia de aislamiento total que tal vez le fue funcional a Cuba, tal vez le fue funcional a Nicaragua, que son países, digamos, con pocos recursos y poco nivel estratégico, más el caso cubano que viene desde la Guerra Fría, pero Venezuela es otra cosa. Hay intereses de todo tipo, desde los intereses energéticos hasta los intereses territoriales, geográficos, por ser el norte del sur y la ventana atlántica. Ahora, una cosa es cómo eso se traduce en política, en historia y en resultados que no son mañana, y otra cosa es cómo estamos viviendo y sintiéndonos hoy. Y entonces nosotros pasamos a esta hora que estoy grabando esto de una alegría inmensa porque sabíamos que habíamos ganado y tenemos la verdad de que ganamos, ahora a no poder decir públicamente que ganamos porque el miedo está consumiendo a la sociedad venezolana. Y sobre eso hacen falta hechos, no discursos, no comunicados que le den confianza y moral a los venezolanos dentro de Venezuela y estén donde estén, porque esta lucha continúa. Esta lucha va a continuar hasta que termine. Y sobre eso no podemos poner una fecha tope. Sin embargo, cierro este microbeta con esto. Esa fecha que dio el canciller brasilero, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque digamos que 2025 políticamente a nivel occidental va a estar bastante movido y todo lo que se resuelva o no se resuelva hoy puede tener unos cambios completamente abruptos en la primera, segunda semana de enero del año 2025. A todos mis escuchas, muchísimas gracias. Quiero hacer una pequeña aclaratoria. Tengo problemas de electricidad y de internet y por eso no he estado de la manera que ustedes quisieran que estén. Pero también quiero decirle que no quiero estar repitiendo lo mismo siempre. ¿Ok? Y no se sientan mal por eso, ni crean que fue que me pasó algo, porque nada de eso es cierto. Sin embargo, agradezco todas las muestras de cariño que me han dado por las redes, de preocupación, y tranquilo, estamos haciendo lo que corresponde para seguir en la lucha. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco, en Instagram, @julio.coco. Por favor, marca like a este video, comenta y comparte. Ayúdeme a llegar a los 100,000 seguidores en mi canal YouTube. Muchísimas gracias.